Mira, yo quiero aprovechar ese comentario que tú estabas haciendo con respecto a la asignación a educación para hacer otro comentario que tiene que ver con el reclamo que hacen los ayuntamientos para que se le asigne un 10% de presupuesto. He visto en una promoción en los medios, la he escuchado, en el sentido de que para que se puedan desarrollar las obras públicas se le debe dar el 10% a los ayuntamientos. Sin embargo, en la misma línea en que tú lo comentabas, Ezequiel, el tema de la corrupción es un tema grave. Cuando venía para el programa, escuchando un programa de radio, donde se está hablando de este tema y se está hablando del sometimiento que se están haciendo algunos síndicos para que respondan por lo que se dice son malversaciones o mal uso de los fondos públicos. Y alguien decía que para que se pueda ver la cantidad y el escándalo, los tantos casos de corrupción en ayuntamientos, que se vean los informes de la Cámara de Cuentas. Entonces uno lo que se pregunta es, ¿para qué le vamos a dar más recursos a los ayuntamientos si lo que van a hacer con esos recursos es apropiárselo, tomárselo los políticos, malversarlo, gastarlo como a ellos les dé su gana y al final de cuentas no hacer las obras para las cuales se supone que se le están asignando esos recursos? Tal vez el mejor término que aquí sería democratizar la corrupción. En lugar de que esté concentrada en algunas oficinas, que esté concentrada a nivel nacional en todos los ayuntamientos, con esas nuevas asignaciones, porque de eso que se trata. O sea, uno no espera que realmente esos ayuntamientos, por lo menos la mayoría de ellos, van a hacer un buen uso de los recursos en caso de que se le ocurriera al Estado asignarle lo que dice la ley, según ellos, de que se le asigne un 10% del presupuesto a los ayuntamientos, supuestamente para desarrollar las obras públicas. En este país hay muchas cosas que hay que resolver. Nosotros realmente tenemos que cambiar un poco la imagen y los políticos tienen que entender que el gobierno no es para enriquecerse, el gobierno no es para corromperse, el gobierno no es para que los recursos que te ponen en la mano se lo apropien, se lo utilicen para nombrar a familiares, a los esposos, a los amigos. Aquí todos los días nosotros los fines de semana en los programas de televisión que se ocupan de estos temas, estamos viendo nuevos casos de corrupción donde se asignan los recursos y cuando se van a ver las nóminas, gente que están cobrando en varias secretarías, familiares, gente que son allegados a los dirigentes, son los que están en las posiciones porque es un pago político, así lo entienden. Aquí hay cantidad de entidades que realmente tú te das cuenta que existen cuando sale un escándalo de corrupción en los medios de comunicación, porque la verdad es que son tantas que uno no sabe para qué son creadas y además nunca se ven los resultados del trabajo que están supuestos a realizar. Estas son cosas que nosotros tenemos que revisarlas y en lugar de estar pensando en cobrar más impuestos, en nuevas reformas fiscales, en quitar tal vez algunos incentivos productivos, deberíamos estar pensando en eliminar muchísimas de esas instancias que realmente son gastos pura y simplemente y no hacen ningún trabajo, sino que lo que hacen es agigantar el y eso, Luis, antes de ir al corte, que estamos hablando del 10% que quieren, pero aquí no se está auditando, ni el pueblo sabe bien la cantidad de impuestos locales que cobran los ayuntamientos. Señores, son muchos. La gente no se imagina el dinero que le entra a los ayuntamientos por impuestos municipales. Vamos a un corte. Bien, estamos de regreso con la segunda parte de la agenda económica del día de hoy. Como todos los lunes, ahí con todo el equipo estamos haciendo un análisis de cómo cerró la semana pasada y la más importante que esperar de la próxima semana, esta primera semana completa del mes de julio que estamos
abriendo, y obviamente dentro de los temas obligados vamos a tener un poquito más claridad esta semana de qué va a pasar con las modificaciones al presupuesto, especialmente el tema del recorte de gasto. La semana pasada habíamos ya empezado a expresar nuestra opinión sobre este tema. Es cierto que para muchos pensamos que es mejor buscar ajustar el presupuesto para poder mantener el subsidio al sector eléctrico a través del gasto que a través del ingreso. Sin embargo, habrá de ver de dónde precisamente se va a cortar ese gasto. Estamos hablando de un ajuste muy fuerte, un 20%, sobre un presupuesto que de hecho ya está recortado en la segunda mitad del año en comparación con la primera mitad del año. O sea que básicamente este recorte no va a venir tanto de la parte más fácil de recortar, que es inversión pública, sino de lo que es el gasto recurrente del Estado. Y eso, 20%, significaría poder hacer algún tipo de reingeniería, reorganización del Estado, hasta donde hemos escuchado hasta el momento. No hemos hablado de planes de fusionar agencias gubernamentales, que sería una manera de poder resolver esto, además de obviamente atacar este factor de lo que es el sobrecosto que tiene el Estado, pero que lo tiene más especialmente precisamente en temas como inversión pública, más que obviamente en lo que es el presupuesto usual, a menos que obviamente nuevamente vayamos a tocar temas como la nómina del sector público, donde hay un detalle interesante. Se acababa de firmar en junio, antes de esos anuncios, un compromiso con el sector salud, donde lejos de mantenerle las asignaciones, finalmente se va a llegar a un acuerdo para aumentar el presupuesto, el salario al sector salud, partida adicional que no estaba en el presupuesto. Ahora lo que se está planteando entonces es recortar a todo el sector un 20%, que entonces si se va a aumentar el sector salud, si es el compromiso al cual se llegó, y nadie discute el tema de que probablemente hace falta mejorar las condiciones de vida del sector salud, si por constitución no se puede recortar el tema de la educación, y nadie está discutiendo la importancia de no tener que recortar el sector de educación, más bien se va a poder buscarle mayor ingreso. Entonces uno se puede preguntar legítimamente de dónde van a aparecer esos, porque cuando se está tratando de confundir a la gente, cuando diciendo, mira, se va a reducir el gasto tributario es una cosa, es una figura que no está dentro del presupuesto de ingresos y gastos. Entonces dice, mira, vamos a recortar el gasto tributario, que con eso vamos a resolver el tema del gasto. Yo no creo que eso funcione con el Fondo Monetario Internacional. Ahí hay claramente la necesidad de poder cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y esta tarea, señoras y señores, va a ser muy difícil en el segundo semestre. Va a ser muy difícil porque si se plantea, obviamente, volver al nivel básicamente de subsidio, hasta un poquito más, que fue el nivel de subsidio del año pasado, que no se logró recortar durante este año, que de ahí la principal dificultad en el presupuesto. Si a eso se añade de que hasta el momento, en el primer semestre del año, según la programación acordada con el Fondo Monetario Internacional, los ingresos tributarios y no tributarios se van a quedar cortos entre 5.000 y 6.000 millones de pesos. Definitivamente hay una dificultad fiscal, y yo tengo mucha curiosidad de ver el documento que va a ser introducido lo antes posible al Congreso, porque cada día que pasa es un día que te complica más resolver esta difícil ecuación fiscal. Y ni hablar del año 2011, yo creo que primero hay que poder terminar el año 2010